Comité Internacional de Ginebra. El derecho internacional humanitario forma parte del cuerpo de derecho internacional que rige las relaciones entre los estados. El DIH tiene por objeto limitar los efectos de los conflictos armados por razones humanitarias. Su finalidad es proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, a los enfermos y heridos y a los prisioneros y a las personas civiles, y definir los derechos y las obligaciones de las partes en un conflicto en relación con la conducción de las hostilidades. Empezando desde los antecedentes históricos, la época de la violencia, que fue desde 1946 a 1958, fue el periodo de enfrentamientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que aunque no fue una guerra civil, fue un periodo extremadamente violento. Los bandos enfrentándose se conocían como los chulavitas desde Boyacá y los pájaros del Valle del Cauca, que luego serán famosos por sus actos de crueldad ante sus enemigos. El conflicto causó aproximadamente 300.000 muertos y el desplazamiento de más de 2 millones de personas. Muchos especialistas consideran el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el gran detonador de esta etapa, que desencadena en el Bogotazo. La magnitud del problema empieza a ser otra cuando los campesinos liberales, a raíz de la violencia por parte de los chulavitas, arman su propio ejército, una guerrilla que, liderada por Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, llevaría el nombre de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su objetivo en ese entonces no era más que sobrevivir dadas las circunstancias, pero eso fue cambiando con el tiempo. Entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. Durante los últimos 30 años ha existido un conflicto interno en el país. Desde el M-19, las FARC y ELN, los paramilitares, entre otros, se han generado hasta el día de hoy aproximadamente 6 millones de víctimas, 6 millones de seres humanos que han perdido sus vidas por culpa de discusiones políticas y del terrorismo que ha aterrado a Colombia tanto tiempo. Una parte de estas 6 millones de personas ha sido recordada y honrada por el país en los últimos años. Muchas familias que extrañan a sus seres queridos han marchado en contra de la guerra, en contra de más muertes y más dolor. Pero hay una parte de estas personas que murieron en el olvido, que nunca fueron parte del remordimiento de un país basado en armas, y esto por culpa de que los derechos humanos de estas personas ni fueron en ese tiempo, ni son ahora reconocidos, regulados, ni validados por una entidad política o social. Hace 34 años estoy en la lucha revolucionaria, luchando por la paz para este país. Soy Raúl Reyes, llevo 8 años en el movimiento guerrillero. La paz para mí es la democracia de hecho y no de palabra. Soy Alfonso Cano, llevo 18 años de lucha revolucionaria, 8 vinculado a las FARC. Soy Jacobo Arenas, 38 años de vida revolucionaria, 20 en las guerrillas de las FARC. La paz para mí es el progreso del país. ¿Son las FARC realmente un problema enmarcado dentro del derecho internacional humanitario? Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. ¿Qué tipo de ayuda se le ha brindado a las víctimas del conflicto armado? Hay un mecanismo de participación de las víctimas en Colombia. Desde el mismo reconocimiento del Estado colombiano y del señor presidente cuando sanciona la ley de víctimas en el 2011, la 1448, le dice a las víctimas la manera de cómo tendrán que participar dentro de un proceso en el marco legal de la ley. ¿Es proporcional la ayuda que se les ha dado a las víctimas? Pido que las víctimas que están afuera gritando tengan una voz frente a unos medios amarrados y arrodillados frente a un discurso. No a leyes de perdón y olvido. No más impunidad, que el Estado responda. Si va a haber un desmonte del paramilitarismo, que sea el Estado el que responda, que no se autoperdone los crímenes. La ley de víctimas no solamente busca dar unos objetivos o unos medios materiales a unas personas que han sufrido una violación,
también busca reconocer algo a partir del Estado y reconocer ante la sociedad, ante la comunidad internacional y ante las víctimas un error que se cometió, algo que sucedió y que el Estado busca incluirla socialmente de nuevo, rescatar su ciudadanía. Pero si el Estado, a través de una medida que parece ser altamente arbitraria, deja algunas víctimas por fuera, ese sentimiento de exclusión va a ir en contra de lo que pretende establecer un mecanismo como este. Avanzar no es olvidar, avanzar es hacer justicia.